Pocos acontecimientos de la Biblia despiertan tanta curiosidad y misterio como la disputa entre el arcángel Miguel y Satán por el cuerpo de Moisés. Este episodio, mencionado brevemente en Judas 1:9, plantea preguntas fascinantes. ¿Por qué Miguel y Satanás chocaron por algo tan inusual? ¿Cuál es el propósito divino detrás de esta lucha? ¿Qué significa esto para nosotros hoy? La narración de Moisés ya está llena de acontecimientos extraordinarios. Desde su liderazgo durante las plagas de Egipto hasta su recepción de los 10 mandamientos en el monte Sinaí, Moisés es una figura central en la historia de Israel. Sin embargo, incluso su muerte y entierro, acontecimientos que normalmente ponen fin a la trayectoria de un personaje bíblico, se convirtieron en el escenario de una confrontación espiritual de proporciones épicas. En este video, exploraremos los contextos históricos y teológicos que rodearon este evento, profundizando en las figuras de Miguel y Satanás y el significado de esta batalla. Descubramos qué nos enseña esta historia sobre la guerra espiritual, la soberanía de Dios y cómo aplicar estas lecciones a nuestras vidas. Prepárese para un viaje espiritual lleno de conocimientos bíblicos y reflexiones prácticas mientras desentrañamos el enigma de la disputa sobre el cuerpo de Moisés. La disputa entre el arcángel Miguel y Satanás sobre el cuerpo de Moisés está profundamente conectada con el contexto histórico y espiritual de la época en que vivió Moisés. Moisés, el gran líder elegido por Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, tuvo una vida marcada por milagros y desafíos. Sin embargo, también fue una vida truncada antes de alcanzar el cumplimiento total de su misión, entrar en la tierra prometida. Según Deuteronomio 34, 5-6, Moisés murió en la tierra de Moab, y Dios se encargó personalmente del entierro, ocultando el lugar exacto. Esta decisión divina posiblemente estuvo motivada por el riesgo de idolatría, ya que el pueblo de Israel transformaba a menudo elementos sagrados en objetos de culto indebido. La tumba de Moisés, si se conociera, fácilmente podría convertirse en un lugar de culto, desviando a los israelitas de su devoción exclusiva a Dios. En este escenario surge el conflicto entre Miguel y Satán. Aunque la Biblia no proporciona detalles explícitos sobre el motivo de la disputa, el contexto sugiere que Satanás tenía malas intenciones con respecto al cuerpo de Moisés. Quizás buscó utilizar el cuerpo para manipular al pueblo o deshonrar la memoria de Moisés, algo que Miguel, como defensor del propósito divino, no podía permitir. La disputa también refleja un patrón más amplio presente en la Biblia, el choque constante entre el bien y el mal, donde Satanás intenta frustrar los planes de Dios. Miguel, como líder de las huestes celestiales, actúa para garantizar que prevalezca la voluntad divina. Este episodio sirve como recordatorio del cuidado de Dios al proteger a su pueblo y sus propósitos, incluso en detalles que, para nosotros, pueden parecer pequeños. El arcángel Miguel es una figura destacada en las Escrituras, siendo mencionado como uno de los principales guerreros celestiales y protector del pueblo de Dios. Su nombre, que significa quien como Dios, ya revela su misión principal, defender la gloria y la soberanía divina contra cualquier oposición. En la Biblia, Michael aparece en 3 pasajes principales, cada uno de los cuales destaca aspectos de su identidad y papel. En Daniel 10:13, se lo describe como uno de los príncipes principales, que acudió en ayuda del profeta Daniel durante una época de intensa guerra espiritual. En Daniel 12:1, Miguel es presentado como el gran protector de Israel, defendiendo al pueblo de Dios en tiempos de tribulación. Y finalmente, en Apocalipsis 12:7, dirige los ejércitos celestiales a la batalla contra Satanás y sus ángeles, asegurando la victoria del reino de Dios. En el episodio del cuerpo de Moisés, Miguel vuelve a actuar como defensor de la voluntad divina. No solo confronta a Satanás, sino que también demuestra una poderosa lección de humildad y autoridad. En lugar de pronunciar acusaciones directas contra el enemigo, Miguel se somete a la autoridad de Dios y declara: «El Señor te reprenda». Judas 1:9. Esta actitud refleja su clara comprensión de que la verdadera victoria proviene de Dios, no de la fuerza o las palabras humanas. Miguel es, por tanto, un ejemplo de valentía, fidelidad y sumisión a la soberanía divina, atributos que todo cristiano está llamado a seguir en sus propias batallas espirituales. Satanás, a menudo denominado acusador o adversario en las Escrituras,
es la figura central en oposición al plan de Dios. Su historia comienza como un ángel de alto rango que cayó debido a su rebelión contra el Creador. En pasajes como Isaías 14, 12-15 y Ezequiel 28, 12-17, se lo describe como alguien que buscó exaltarse a sí mismo por encima de Dios, lo que resultó en su expulsión del cielo. Desde su caída, Satanás se ha convertido en el principal enemigo de Dios y de la humanidad, dedicado a desviar a los seres humanos del propósito divino. Aparece por primera vez en el Génesis, en el jardín del Edén, engañando a Adán y Eva, y continúa a lo largo de las Escrituras actuando como un adversario sutil y poderoso. En el episodio de la disputa por el cuerpo de Moisés, Satanás aparece nuevamente en su papel de acusador. Es posible que haya intentado reclamar el cuerpo de Moisés como símbolo de su lucha contra Dios o incitar al pueblo de Israel a la idolatría. En otras palabras, Satanás trata de frustrar los planes divinos, incluso utilizando las circunstancias de la muerte para sus propios propósitos malvados. Este comportamiento refleja la naturaleza constante de Satanás como opositor espiritual, siempre buscando destruir lo que es sagrado. Sin embargo, esta historia también nos recuerda que su autoridad es limitada, no puede prevalecer contra el propósito de Dios, especialmente cuando líderes celestiales como Miguel actúan bajo dirección divina. El breve relato de Judas 1:9 sobre la disputa entre Miguel y Satanás sobre el cuerpo de Moisés está rodeado de misterio y deja lugar a diferentes interpretaciones teológicas. Aunque el texto no proporciona detalles explícitos, estudiosos y teólogos ofrecen algunas hipótesis sobre lo que realmente estaba en juego en este acontecimiento. Una interpretación ampliamente aceptada es que Satanás tenía la intención de utilizar el cuerpo de Moisés como instrumento de idolatría. El pueblo de Israel, a lo largo de su historia, sucumbió muchas veces al deseo de adorar objetos o figuras tangibles, desviándose del culto exclusivo a Dios. El cuerpo de Moisés, un líder venerado y central en el viaje de Israel, fácilmente podría convertirse en un símbolo de veneración indebida, comprometiendo la fe del pueblo. Miguel, en este escenario, actuó como guardián del propósito divino, logrando que el cuerpo permaneciera oculto y protegido. Otra interpretación sugiere que el cuerpo de Moisés puede estar relacionado con la futura resurrección. En Mateo 17, 1-3, Moisés aparece junto a Elías en la transfiguración de Jesús, un evento que muchos ven como un atisbo de la gloria celestial. Algunos teólogos creen que el cuerpo de Moisés resucitó específicamente para este evento, y que la disputa entre Miguel y Satanás puede haber involucrado este aspecto sobrenatural del plan divino. Además, este enfrentamiento pone de relieve la constante batalla espiritual entre el bien y el mal. Satanás, como acusador, pudo haber intentado reclamar el cuerpo de Moisés como prueba de fracaso o pecado, mientras que Miguel, obediente a la autoridad de Dios, se aseguró de que se cumpliera el propósito divino. Independientemente de la interpretación exacta, este episodio refuerza la soberanía de Dios sobre todas las cosas, incluso en asuntos que parecen menores. Nos recuerda que Dios cuida cada detalle, protegiendo sus propósitos y a su pueblo de maneras que a menudo están más allá de nuestro entendimiento. El episodio de la disputa sobre el cuerpo de Moisés nos ofrece profundas lecciones espirituales y prácticas que se aplican directamente a nuestra vida actual. Aunque el contexto histórico es distante, las verdades espirituales que revela siguen siendo relevantes para los cristianos modernos, especialmente cuando se trata de batallas espirituales y protección divina. La primera lección que podemos sacar de este evento es la confianza en el plan soberano de Dios. En última instancia, la batalla espiritual entre Miguel y Satanás no se trataba del poder de un ser celestial contra otro, sino de la soberanía de Dios y la certeza de que su propósito se cumplirá. En nuestras vidas, muchas veces enfrentamos situaciones difíciles y desafíos que parecen estar fuera de control, pero la historia de Moisés nos recuerda que Dios siempre está a cargo, cuidando los detalles y guiando cada paso del camino. Incluso cuando no entendemos completamente los acontecimientos que nos rodean, podemos confiar en que Dios está obrando para el bien de quienes lo aman. Romanos 8:28. Otra lección importante es la importancia de perseverar en la fe, independientemente de las fuerzas del mal que intentan desviarnos. Miguel, al enfrentarse a Satanás, no actuó con arrogancia ni fuerza propia. Se sometió a la autoridad de Dios, diciendo: «El Señor os reprenda», Judas 1:9.
Esto nos enseña que en nuestras batallas espirituales, nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de la confianza y la sumisión a Dios. El propio Miguel, siendo una figura poderosa, demostró humildad al reconocer que la victoria la da Dios y no nuestros propios esfuerzos. Finalmente, este episodio también refuerza la idea de que la batalla espiritual es real y continúa en nuestra vida cotidiana. Satanás, aunque derrotado en la cruz por Cristo, continúa intentando desviarnos de la verdad y la pureza del Evangelio. Sin embargo, Michael nos sirve como ejemplo de fidelidad y de cómo debemos enfrentar las tentaciones y acusaciones de Satanás con oración, fe y confianza en Dios. Estas lecciones nos llaman a vivir con una visión más profunda de la protección de Dios y la necesidad de resistir el mal con la fuerza que Él nos da. En Judas 1:9, cuando Miguel se encuentra con Satanás durante la disputa sobre el cuerpo de Moisés, no usa palabras directas, confrontación o ataque, pero declara: «El Señor os reprenda». Esta frase tiene un peso significativo y revela mucho sobre el carácter de Miguel, la guerra espiritual y la naturaleza del poder de Dios. El hecho de que Miguel, un arcángel de gran poder, apele a la autoridad de Dios y no actúe por sí solo es un poderoso ejemplo de humildad y sumisión. Aunque tiene autoridad celestial y la fuerza para enfrentar a Satanás, Michael reconoce que la verdadera autoridad y poder provienen de Dios, no de él mismo. Este acto de someterse a la voluntad divina refleja el principio de que en cualquier batalla espiritual, nuestra confianza no debe estar en nuestras propias fuerzas, sino en el poder soberano de Dios. La expresión, «El Señor os reprenda», también resalta la naturaleza del poder de Dios para enfrentar el mal. En lugar de un choque físico, la victoria sobre Satanás se logra mediante la autoridad divina. Michael, al declarar estas palabras, no está simplemente invocando una frase común, sino afirmando que cualquier victoria contra el mal depende de la acción de Dios, y no de nuestras habilidades o logros personales. Para nosotros, esta frase es un recordatorio diario de que cuando enfrentamos tentaciones, desafíos y batallas espirituales, debemos recordar que la lucha no es nuestra, sino de Dios. Él es el verdadero guerrero y nuestra tarea es confiar y obedecer. En momentos de dificultades espirituales, también podemos invocar la autoridad de Dios sobre las fuerzas del mal, confiando en su soberanía y su poder para protegernos y guiarnos. La disputa entre Miguel y Satanás sobre el cuerpo de Moisés es más que un simple evento histórico, ofrece valiosas lecciones sobre cómo afrontar las batallas espirituales en nuestra vida cotidiana. Como cristianos, a menudo enfrentamos desafíos espirituales que pueden manifestarse de muchas maneras: tentaciones, conflictos internos, luchas contra el miedo, la ansiedad o incluso dudas sobre el plan de Dios para nuestras vidas. La historia de Moisés, Miguel y Satanás nos brinda una guía clara sobre cómo podemos aplicar principios espirituales a nuestras propias batallas. La primera aplicación práctica es la necesidad de reconocer que la batalla espiritual es real. Aunque muchos de nosotros no podemos ver físicamente las confrontaciones espirituales que tienen lugar, la Biblia nos enseña que estamos en constante batalla con las fuerzas del mal, Efesios 6:12. Cuando enfrentamos dificultades, a menudo olvidamos que estamos involucrados en una lucha invisible, donde las fuerzas espirituales intentan desviarnos de la verdad y la paz que encontramos en Cristo. Al igual que Miguel, debemos estar atentos y conscientes de esta realidad. Además, la actitud de Miguel, al someterse a la autoridad de Dios, nos enseña la importancia de confiar completamente en la soberanía divina. Cuando nos enfrentamos a la tentación o la adversidad, nuestra tendencia puede ser intentar luchar con nuestras propias fortalezas, estrategias o habilidades. Sin embargo, Michael nos recuerda que la verdadera victoria proviene de la obediencia a Dios y la confianza en su poder. Podemos aplicar esto a nuestras vidas orando, pidiéndole a Dios dirección y buscando su voluntad en todas las situaciones, en lugar de confiar en nuestras propias habilidades. Otra lección fundamental es que como cristianos estamos llamados a resistir el mal con la autoridad de Cristo. Santiago 4:7 nos dice: «Resistid al diablo, y huirá de vosotros». Esto implica resistir con fe, oración y un compromiso firme con la palabra de Dios. Cuando Satanás intenta atacarnos o distraernos, debemos recordar que, al igual que Miguel, tenemos la autoridad de Dios para enfrentar el mal y vivir de acuerdo con el plan de Dios para nuestras vidas. Finalmente,
la historia de Moisés y Miguel también nos enseña que la protección de Dios está siempre con nosotros. Incluso cuando no vemos las manos de Dios directamente, Él nos está protegiendo y cumpliendo sus propósitos en nuestras vidas. Así como Dios cuidó el cuerpo de Moisés y aseguró que su plan se cumpliera, también cuida de nosotros y de nuestra vida, con un plan perfecto que siempre se cumplirá, aún en medio de la adversidad. Ahora que comprendes la importancia de la disputa espiritual entre Miguel y Satanás, es hora de aplicar estas lecciones a tu vida diaria. Recuerda que la batalla espiritual es real, pero la victoria ya la ganó Cristo en la cruz. Cuando enfrentes desafíos y tentaciones, confía en la autoridad divina, como lo hizo Miguel, y permite que la soberanía de Dios guíe cada uno de tus pasos. Si estás pasando por momentos de lucha espiritual, no estás solo. Dios está contigo, ofreciéndote la protección y la fuerza que necesitas para resistir el mal y mantenerte firme en tu fe. Si este video tocó tu corazón y quieres fortalecer tu viaje espiritual, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para obtener más contenido edificante como este. Si cree que necesita ayuda en su viaje, deje un comentario a continuación o póngase en contacto para conversar. Juntos podemos crecer y superar las batallas espirituales con la confianza de que Dios es más grande que cualquier desafío. No olvides compartir este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Juntos podemos difundir la luz y el poder de Dios en un mundo lleno de desafíos espirituales.